el ejército no tendría plata para despliegues, ni siquiera para resguardar las elecciones. La declaración del comandante en jefe en el Congreso, se las voy a leer. Indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año. Así lo dijo el comandante en jefe del ejército, y estamos en contacto con Jorge Burgos, ex ministro de Defensa, para que nos ayude a entender un poco qué fue lo que pasó. Jorge, ¿cómo está? Buen día. Las declaraciones del comandante en jefe comandante en jefe del ejército, unívocas. Bueno, hola, buenos días. Gusto en saludarte a ti y a la gente que sigue el Mega. A ver, lo primero que yo diría que no es bueno lo que ha pasado. No, yo hace mucho tiempo que no recuerdo una situación de un cierto debate o discusión entre el superior de una rama, la rama principal desde el punto de vista de su envergadura, y el Ministerio de Defensa respecto de la existencia o no de fondos operativos. Eso de partida es muy malo que ocurra. O sea, yo no tengo recuerdo en los últimos 20 años que haya ocurrido una cosa así. Normalmente hay una negociación previa entre las ramas y el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Hacienda, para ser franco y es básico, respecto de lo que va a ser el presupuesto del año que viene. Hay veces se consigue en parte, no todo, pero cuando se llega al Congreso se llega en una sola posición y no se arma una discusión respecto del monto comprometido y lo faltante. Entonces eso no es bueno para el país, no es bueno para nosotros internamente, no es bueno internacionalmente y creo que hay que evitarlo. Después de la nota que tú me señalas, que el resumen de lo que dijo el señor comandante en jefe de la comisión respectiva de presupuesto, la ministra de Defensa salió al paso a señalar que los recursos que se reclaman desde el punto de vista operativo, entiendo, desde el punto de vista de las platas para soldados profesionales, que son muy importantes, de las platas para elecciones y las platas para que la conscripción se complete, salió a decir que los fondos van a estar. Yo no sé si va a ser por una indicación a la ley de presupuesto, por una aclaración, no lo tengo claro, pero lo importante es que realmente las platas estén y nuestras ramas, las Fuerzas Armadas, en este caso particularmente el Ejército, pueda cumplir con el cometido además que se lo vamos ampliando. Mira, esto coincide... Jorge, eso mismo, muy breve, sí. Eso mismo, entre las situaciones que atribuyó el general Iturriaga, se encontraba primero el alza que tuvieron en aumento salarial para los soldados conscriptos. Estaba también las tareas que se le han encomendado al ejército, porque actualmente el ejército tiene 2 lugares donde se ha tenido que desplegar y eso también ha tenido que tener un aumento en el presupuesto. Y la tercera de ellas aumentaba a tareas adicionales. Si lo vemos que en el debate actual presidencial, vemos que la gran mayoría de los candidatos presidenciales están tratando de buscar que el ejército tenga mayores funciones y además se está buscando disminuir el presupuesto fiscal, ¿cómo va a conversar eso, Jorge? Complejo, porque tú tienes toda la razón. A las competencias habituales de nuestras Fuerzas Armadas, que son, ¿no es cierto?, la mantención de su capacidad defensiva, el entrenamiento de las tropas profesionales, de la conscripción, le hemos ido agregando en los últimos años situaciones especiales, pero que son permanentes en el tiempo. Uno es el control propio del estado de emergencia en la macrozona sur, una región completa y 2 provincias de Concepción, 2 o 3, no me acuerdo, creo que son 2. Y también todo lo de la frontera norte. Esos son recursos. Obviamente, la mayor presencia, el contingente, los vehículos, la gente que se envía para allá son recursos y recursos importantes. Se dictó una ley para mejorar el per diem o lo que se le paga, que no es mucho, a los soldados conscriptos, para ver si captamos más jóvenes, porque había bajado mucho el interés y el número de conscriptos en Chile hoy día. Entiendo que en el ejército está en el orden de los 5.000. Yo me acuerdo que hace algún tiempo, pero a mí cuando me tocó estar en esa área llegó a ser 12.000, hace bastantes años atrás. Entonces hay más necesidades y aparentemente menos recursos. Los candidatos, no sé si los 8, pero una parte importante de los candidatos dice que van a mantener estas cosas extraordinarias y las van a aumentar. Es más, en estos días el propio señor presidente de la República habló de que quería modificar una disposición para que por decreto pueda
a hacerse algunas cosas en la frontera. Eso es más gente, más movilización. Entonces eso hay que resolverlo de una vez por todas. Dentro de la mala noticia de esta discusión pública, salió al paso la ministra del Piano diciendo que los recursos van a estar. Yo espero que ustedes hagan un seguimiento a eso y realmente los recursos que faltan, que no es tanta plata, por lo demás entiendo que son 40.000 millones de pesos en total. Parece mucho para ciudadanos como tú y yo, pero 40.000 millones de pesos en el presupuesto de las Fuerzas Armadas es muy poco. Es muy exacto, deben ser 38 millones de dólares, una cosa. Pero nosotros necesitamos unas Fuerzas Armadas funcionando y no discutiendo respecto a si le alcanzan los fondos o no. Y esa es una parte, Luis, porque hay otra que no se ha tocado, pero por lo que uno lee en la prensa, los fondos de adquisición de sistemas de armas, no es así el nombre, porque yo estoy un poco, no hago un seguimiento tan preciso, pero las platas para comprar sistemas de armas también están bastante congeladas desde hace algún tiempo. Yo puedo entender eso porque la situación del país ha sido estrecha, es compleja, todos dicen además que va a haber que ahorrar más, y algunos que dicen cifras difícil de conseguir, 6.000 millones, 2.000 millones, 1.800 millones. 2.000 millones Entonces, dijo la comisión. La comisión. Entonces, claro, uno dice, bueno, y las Fuerzas Armadas también, pues son caras, pero ojo con eso, porque en el mundo que estamos, están pasando cosas. Mira, hace 15 días atrás se anunció, y no se ha desmentido, que el Congreso peruano o el Ejecutivo peruano autorizó el gasto de 3.100 millones de dólares para comprar una partida de no sé si de 10 o 12 F-16 de última generación. 3.200 millones de dólares. Entiendo que es el 1% del Producto Interno Bruto de Perú. Yo no conozco caso de otro país que haya gastado esa cantidad de plata en una sola adquisición. Nosotros, desde luego, que hemos gastado, hemos invertido durante largos años, hace tiempo que no, nunca llegamos a una cantidad una sola vez de esa naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que mantener nuestra capacidad disuasiva, no agresiva. Chile no es un país agresivo. Chile es un país que está contento con sus fronteras, pero tiene que cuidarlas de las amenazas nuevas y las amenazas tradicionales. En consecuencia, en esto hay que tener mucho cuidado respecto Jorge, de un ahorro mal entendido que puede ser muy caro en el futuro. recién hablábamos del tema de los candidatos presidenciales, pero además hay varias leyes que están en el Congreso y que eventualmente van a poder ser aprobadas en un siguiente gobierno. Por ejemplo, la ley de infraestructura crítica, que lo que busca es que el ejército también esté a cargo de determinadas instalaciones. Si sumamos eso... En casos especiales, sí. Claro, la ley de infraestructura crítica, el despliegue de los funcionarios del ejército en la macrozona sur, el despliegue de los funcionarios en el norte, ¿va a alcanzar la plata? A ver, yo creo que lo primero que hay que atender es lo que señaló el comandante en jefe del ejército, que tienen un déficit operativo para terminar el año de 40.000 millones de pesos y que eso tiene que ser debidamente reajustado, entiendo yo, establecido en el presupuesto 2026. Esa es la primera tarea. Pero para nuevas cuestiones, como por ejemplo, si se llega a dictar la ley de infraestructura crítica, que hoy día en el fondo está siendo ejecutada en una sola parte, que es la frontera norte, pero como dices tú, en determinadas circunstancias que no den para estado de emergencia, pero sí para cuidar la infraestructura crítica, cuestión que le puede pasar a cualquier país. A nosotros nos pasó no hace mucho, entonces es un riesgo que existe, se necesitan más recursos, debería haber un fondo extraordinario, eventual, una vez que se apruebe esa ley, un fondo de reserva, de tal manera de tener los fondos si es necesario ejecutar esas disposiciones constitucionales extraordinarias. Tienes toda la razón. Jorge, y otra pregunta que me la escriben acá por redes sociales. El ejército tiene actualmente un sistema de pensiones que es un sistema de reparto, básicamente, y donde el aporte estatal es alto. Aquí buscando algunas cifras, no sé si es la cifra correcta, pero aquí la estoy tratando de buscar más o menos para que me cuadre bien, pero dice que cerca de un 90% de lo que aporta el Estado a las pensiones, en el caso del ejército. Y en el caso del ejército, evidentemente, que también se está produciendo un proceso donde están saliendo más de los que están entrando, que es lo que siempre se le critica a los sistemas de reparto. En ese sentido, ¿cuánto del presupuesto del ejército se va a pensiones? A ver, lo primero que hay que aclarar es que el presupuesto para el sistema provisional de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigación y personal uniformado de Gendarmería no está
en el presupuesto de defensa, está en el presupuesto del Ministerio del Trabajo. ¿Ah? Ya, ok, no va en el de defensa. No, los fondos se instalan ahí para poder solventar aquella parte que los propios pensionados no solventan, que es alta. No sé si 90%, pero Claro, es alta. sí, por eso tengo la Yo no duda con la tengo- cifra, pero sí sé que es alta también. Sí, no es alta. Luis, yo no tengo la cifra actual, pero yo tengo el recuerdo, cuando yo anduve por ese lado del mostrador, era del orden de los 700 millones de dólares anuales, 800 millones de dólares anuales. El costo fisco llegó a ser más porque era más grande, 1.200. Es harta plata. Bueno, ahora ya no hay ningún sistema previsional en Chile que no le importe cargo al Estado. Porque Sí, el pues la sistema PGU también previsional que agrega tenemos todos- bastante. Exacto, mucho, puede ser bastante más que eso, incluso Sí. se me ocurre. Entonces, el sistema que tenemos todos tiene un sistema mixto, en parte capitalización individual, en parte aporte del Estado para aquellos que no obtuvieron los fondos suficientes para una pensión digna, lo que está bien. El presupuesto, el sistema previsional de Fuerzas Armadas es bien especial, es de reparto, cuando se hizo la modificación y se creó el sistema AFP durante la dictadura militar, las Fuerzas Armadas quedaron fuera. Siempre ha sido una crítica, si era tan bueno, ¿por qué los dejaron fuera? Exactamente, y está este famoso documento de Pinochet donde decía a las Fuerzas Armadas déjenmelas afuera. Así es. Ahora, sí, es un tema largo, pero también hay que reconocer que es una carrera distinta, es una carrera más corta, por lo tanto más cara. Es difícil la reinstalación de algunos oficiales cuando se van más tarde. Es también, voy a decir una cosa que no se sabe mucho, los sueldos activos del personal de las Fuerzas Armadas, particularmente, sí, de oficiales y suboficiales, es más bajo en promedio que los sueldos del personal activo civil, bastante más bajo. ¿Ah? ¿Cuál es la contracara de eso? Es que su previsión, o sea, su tasa de reemplazo es más alta. Claro. Sustancialmente más alta. La tasa de reemplazo es finalmente con el sueldo, con la pensión que tú sales en comparación a tu sueldo. Que es algo de lo que se le critica mucho a las AFP, que no supere, que anda cerca del 20, por ejemplo. Depende de los casos, Sí. pero no sé cuál es el promedio, pero ahora con el nuevo sistema previsional lo va a hacer más. Claro, debería subir. Pero en todo caso, el sistema de reparto otorga, en este caso, una tasa de reemplazo más alta. Claro. Ahora, para poner las dos cosas en la balanza, digamos que los sueldos activos son más bajos que los sueldos, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas deben ganar un 25 o un 30% menos que los ministros de Estado. Claro. ¿Mm? Jorge, y en ese mismo sentido, el realizar estos despliegues, por ejemplo, en ir, por ejemplo, hasta la zona norte, eso es un costo alto, el movilizar gente hacia la zona norte y además en lugares que son bastante inhóspitos, además, eso también tiene un costo súper alto. Alto en movilización, en logística, en crear condiciones de alojamiento dignos a las personas. A mí se me ocurren 3 o 4 cosas, pero un costo alto, Sí. es bastante caro. Todas estas cosas que se deciden políticamente muchas veces con razón, tienen costos altos desde el punto de vista de su exacta ejecución. Claro. Y en ese sentido, por ejemplo, perdón que insista con lo de los candidatos presidenciales, porque estamos en año de elecciones, hemos visto programas de debate en todos los canales. Quedan 5 semanas. Claro, y tú ves que los ofertones políticos en el tema migración, desde minar la frontera, llenar de funcionarios del ejército, otros hablaron de drones, trabajar con la FARC. Regularizaciones, todos hablan del tema. Claro, ¿tú sientes que va a ser posible llevar a cabo algunas de estas medidas? Bueno, en general lo que se dice en periodo eleccionario, sí, siempre tejo es como en las negociaciones de los sindicatos, siempre hay tejo pasado y después la práctica es más difícil. Yo creo que algunas podrán llevarse a la práctica, tienen que haber fondos para eso. Ahora, yo he visto un debate presidencial en áreas tan delicadas como la defensa, no solo en función de la migración, sino que vamos a hacer en defensa, dónde vamos a poner nuestros recursos.
bastante pobre. Nunca le he escuchado a nadie, mira, yo creo que hay que hacer un plan de implementación de cambiar el sistema de armas. ¿Qué opinión tienen los candidatos, cualquiera, respecto de qué vamos a hacer respecto a una flota de submarinos muy importante? Que entiendo que hay 2 submarinos que ya están en su última etapa. En su última etapa, no aceptan más upgrade. ¿Qué vamos a hacer con los F-16? ¿Los vamos a poner al día? ¿Qué vamos a hacer con nuestro F-5 en el sur, que están siendo dados de baja o iban a ser dados de baja? ¿Los vamos a reemplazar o no? ¿Vamos a apostar a SMAR para poner al día nuestra flota de superficie? Me parece una buena idea. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con Jorge, el buque antártico. Todas esas cosas no se hablan porque los programas son muy inmediatistas, muy chatos. Entonces uno pediría, como ciudadano, que hubiera un poquito más de discusión en estas cosas. Jorge, pero en ese mismo punto quizás tú concordarás conmigo que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, y que la abordan precisamente desde la manera mediática los candidatos, es el tema migratorio. Y en el tema migratorio, claro, y en el tema migratorio, quizás el mayor brazo que tú tienes para combatir el tema migratorio, y que también va de la mano de un mandato constitucional, son las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido... Para los efectos de crear condiciones de dificultar el ingreso ilegal, son las Fuerzas Armadas. Claro. Fundamentalmente, el gobierno ha dicho que eso ha mejorado mucho, la oposición dice que no. Yo tengo la sensación, sin ser una persona ni de gobierno ni de oposición, sino un independiente, que ha mejorado y se ha notado. Pero puede mejorar más, no sé cuánto están los ingresos, cuánta más plata hay que poner. Ahora, el tema de la migración ilegal no solo tiene que ver con el control de la frontera, tiene también que ver con la capacidad que vamos a tener para expulsar a personas. Tenemos un país al lado que no nos pone, de donde entra el grueso, nos pone solo inconvenientes para la reconstrucción. ¿Por qué va a cambiar eso? Porque hay elecciones en el Perú, Quiroga o Paz Zamora van a hacer las cosas más fáciles. Permíteme pasar como en el póker, por lo menos respecto de Paz Zamora, no soy de Quiroga, pero mira, es una cuestión bien difícil, nos va a acompañar por un tiempo largo. Claro. Escuchaba hoy día al senador Coloma, creo que fue, que hablaba de recortar recursos en cultura y esos enviarlos a defensa. Pero es peanuts al lado de lo que se necesita. Claro. Yo no creo que sea bueno recortar en cultura. No, yo creo que nuestra sociedad necesita más cultura, no menos cultura. Claro. Yo preferiría recortar en otras cosas, no sé, achicar el aparato del Estado, suprimir el ministerio, seguir pegándole a las licencias falsas, que es un ahorro bien importante. Sí. Busquémosle por ahí, busquémosle por ahí. Pero, Jorge, por ejemplo, te lo planteo desde otro punto de vista. Tú también fuiste subsecretario del Interior, te tocó mucho ver el tema seguridad. Sí. En otro contexto sí, claro, era distinto. Era distinto. Más fácil que actual. Claro. Pero siempre igual siendo una preocupación importante. Sin duda. Claro. Hace 20 años que es la primera preocupación de los chilenos. Exactamente. Y en ese sentido, ¿de dónde va a salir la plata? O sea, porque para seguridad interior también se necesita un componente importante, ya sea para carabineros, PDI, la misma ley de seguridad municipal va a necesitar mayores recursos, pero además tenemos de otro lado, ¿de dónde va a salir la plata? Yo lo pienso casi como mi señora cuando a fin de mes me dice, ya, pues paremos de gastar. Sí, no, está bien, a todos nos ha pasado. Claro. O al revés, uno le dice a la señora de dónde es la plata cuando las señoras ganan más que uno, sí, claro. Puede pasar. Pero mira, a ver, hay una buena noticia en estos días, los que seguimos la prensa. Subió el cobre. Exacto, y se supone que los ingresos, si se mantiene estos, pueden subir en 1.500 millones de dólares, muchas lucas. Sí. Entonces uno podría decir, ahí vamos a poder financiar un mejor apresto para las Fuerzas Armadas en materia, ¿no es cierto?, de control, o vamos a poder destinar unos fondos para ponernos al día en ciertas cosas que estamos quedando obsoletos en sistemas de armas, por decir una cosa. O vamos a poder en otras áreas hacer algunas cuestiones. Creo también, yo soy de los que creo que nosotros debiéramos incentivar la inversión extranjera. Este es un país con grandes virtudes, más ordenado que el resto de los países americanos, sudamericanos. Imagínate, uno de los países más grandes de este continente, Argentina, está feliz porque Trump está manejando la economía de Argentina. En eso están. ¿Ah? Y nosotros tenemos, a pesar de que hemos arrastrado los pies los últimos 10, 12 años, tenemos
tenemos cifras buenas, somos el país que nos prestan más barato, nos prestan plata, los entes privados a tasas de interés razonables, tenemos un nivel de endeudamiento aún manejable que puede crecer un poco. Hay de dónde sacar, hay que incentivar, yo creo que hay que tener una propuesta tributaria incentivadora. A mí me gusta esto, rebajar la tasa de las empresas para que reinviertan. En fin, yo creo que hay posibilidades de hacerlo gradualmente, pero se puede hacer sin calentar la economía. Y en ese sentido, cuando tú ves, por ejemplo, que el déficit es de 40.000 millones para este año, esto no es de ahora. O sea, evidentemente esto vino con un arrastre anterior, ¿o no? ¿A qué me refiero? Sí, en distintos años. Sí, te entiendo. Entiendo. Yo creo que las mayores atribuciones por situaciones extraordinarias aparentemente no han sido acompañadas del ingreso de recursos inmediatos. Se van acumulando retrasos, pérdidas, y mi impresión es que eso hay que solucionar rápidamente. De la lectura, ya te lo dije, la lectura de lo que dijo la ministra del Piano da la impresión que los 40.000 se van a arreglar. Van a haber ingresos en estos días para poder hacer las cosas que faltan y terminar el año en forma. Y para el 2026, obviamente, que hay que revisar las cuentas y la propuesta presupuestaria para ver si alcanza o no, para no repetir esta escena en octubre del año pasado. Eso es lo inmediato. Y la mirada más de fondo es cómo nosotros mantenemos nuestra capacidad disuasiva, nuestros sistemas de armas. Nosotros, mira, voy a hacerme un poco de propaganda, durante los gobiernos de la concertación, Elwin tenía otro objetivo, pero en particular Frey y Lagos, y el primero de la señora Bachelet, hubo inversiones muy importantes en sistemas de armas. De eso han pasado 20 años. Hay que mantenerla. Los MOWAC, los Leopard y los F-16, ¿o no? Sí. Los MOWAC, los Leopard y los F-16 entre ellas. Claro, y buques de superficie, en fin, nosotros hicimos una inversión importante, gradual. Eso hay que mantenerlo, porque si no hacemos nada, el material que tenemos, que está en buen estado, se puede transformar en obsoleto y después es más caro recuperarlo. Jorge, la última pregunta, y te llevo un poquito más a la arena política. ¿Está difícil la tramitación del presupuesto para el ministro Grau, parece? ¿Con Marcel tú habrías visto este mismo escenario? Yo creo que Grau, que a mí no me volvió loco como ministro de Economía, para serte franco, en alguna área. Yo creo que fue lento, reactivo más que activo. Creo que estos meses que lleva ministro de Hacienda ha estado muy correctamente. No se ha notado un cambio con Marcel. Creo que las declaraciones han sido muy pausadas. Me ha parecido interesante, ha defendido bien sus posiciones. Esto mismo de la glosa republicana, él la justifica diciendo, bueno, es una propuesta que nos hicieron las personas que transversalmente quieren mejorar cómo estamos gastando. Me parece interesante. No tengo un juicio de reproche, fíjate. Yo no soy un economista, pero me ha parecido... Yo te lo preguntaba desde el punto de vista político. No solo se instaló, no solo se puso corbata, se puso muy riguroso. ¿Sí? Claro, ¿por qué te lo preguntaba? Porque este es un año de elecciones y obviamente Mario Marcel había tenido una gestión también desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. El presupuesto es algo que tú lo tienes que manejar desde estas dos áreas. Entonces, por eso te lo preguntaba desde ese sentido. Sí, no, tienes razón, tiene más espalda, más historia. Pero lo he visto bien. Vamos a verlo en la tramitación de la ley de presupuesto. Mira, al final de la ley de presupuesto siempre hay mucha discusión, pero nunca en estos 35 años una ley de presupuesto no se ha terminado aprobando. Aunque sea a altas horas del último día, y con glosa, en fin, de acuerdo. Yo creo, mira, si tuviera que votar, va a pasar exactamente lo mismo. Ese día se quedan hasta súper tarde. Hasta tarde. Va a pasar lo mismo. Va a pasar lo mismo. Okay. Van a haber gritos, enojos, pero va a pasar lo mismo. Este es un país que todavía la política tiene grado de responsabilidad. Sería una responsabilidad no aprobar el presupuesto 2026 y que quedara vigente el 2025 con los reajustes, que entiendo que esa es la norma que existe en la Constitución. Claro. Los países serios tienen ley de presupuesto,
conozco un país acá cerquita nuestro que lleva 3 años sin ley de presupuesto. Claro. Jorge, muchas gracias. Te agradecemos por la conversación de esta mañana. A usted, que estés muy bien. interesante. Gusto en saludarlo. Buen día. Chao, chao.